Hi everyone, it's good to having you here again and welcome. This is a lesson about passive voice. Bienvenidos. La clase de hoy va a ser acerca de voz pasiva, igual que la clase anterior, pero vamos a profundizar un poco más en términos de estructura y de cómo formar la voz pasiva. Vamos a comenzar con simple present, el presente simple. Ya tengamos en cuenta que este es el presente simple. La primera oración en voz activa sería My sister eats my cookies. Y esta oración en voz pasiva nos quedaría My cookies are eaten. Esta oración, no importa si no la entienden, la vamos a trabajar un poco más adelante. Lisa wins every match. Esto en voz pasiva nos quedaría Every match is won by Lisa. Cuando nosotros cambiamos de la voz activa a la voz pasiva en presente, nos queda de la siguiente forma en español. My sister eats my cookies, y en español sería mi hermana se come mis galletas. En voz pasiva sería my cookies are eaten by my sister, y en español sería mis galletas son comidas por mi hermana. Ya, vamos a desglosar un poco esta oración para ver cómo formamos la voz pasiva. Esta oración está en voz activa. Ya, my sister eats my cookies. El verbo eats es el presente del verbo eat. Entonces, para formar nuestra voz pasiva, necesitamos agregar un verbo to be en presente, que puede ser is, are o am. Después tenemos que identificar cuál es nuestro objeto, que es este que está aquí. Recordemos que nuestro objeto pasa a ser en voz pasiva el sujeto de la oración. Vamos con la oración en voz pasiva. My cookies are eaten by my sister. Vamos a desglosar esto. My cookies, habíamos dicho que era el objeto y pasa a ser el sujeto. Si se dan cuenta, esta oración, o sea, este sujeto está en plural. Ya, tengamos en mente que está en plural. Después debemos agregar el verbo to be en presente, como habíamos puesto aquí, is, are o am. ¿Por qué yo puse el verbo are y no el verbo is? ¿Ya? Porque este cookies habíamos dicho que es plural. Por lo tanto, ni is ni am nos sirve. Por eso utilizamos el verbo to be, are. Después viene el verbo eaten. El verbo eaten habíamos dicho que es el participio del verbo eat. Ya siempre para la voz pasiva, después del verbo to be, tenemos que agregar este mismo verbo, pero en su forma participio. Por si no lo recuerdan, esta es la lista de verbos. Siempre vamos a encontrar en la lista de verbos el verbo infinitivo, que sería la primera fila, después el pasado, que sería la del centro, y el participio, que sería la tercera. En este caso teníamos el verbo eat, pero la que vamos a usar para la voz pasiva es el verbo eaten. Estos que están acá, el participio, son los que vamos a utilizar para la voz pasiva. Continuemos. Ahora vamos con el pasado simple. Ya, aquí tenemos la estructura. My sister ate my cookies. Esta es la diferencia con la del presente simple. Mi hermana se comió mis galletas. Eso sería en español. My cookies were eaten by my sister. Mis galletas fueron comidas por mi hermana. Ya, de nuevo, recordemos que el verbo que vamos a utilizar es este. Cuando nosotros estamos en pasado simple, los verbos que vamos a encontrar son los que están aquí. Son los que están aquí. Si ustedes ven este verbo, tienen que saber que la oración está en pasado. Entonces, vamos a desglosar esta oración otra vez, pero si se fijan, este verbo ya no es eat, ahora es ate, es el pasado, ¿ya? Es el pasado del verbo eat, para que noten la diferencia con las oraciones anteriores que estaban en presente. Entonces, como este está en pasado, sabemos que para hacer la voz pasiva tenemos que agregar el verbo to be en pasado. Si este está en pasado, el verbo to be va en pasado. Si está en presente, el verbo to be va en presente. Entonces, en este caso, tenemos que agregar was o tenemos que agregar were, porque ese es el verbo to be en pasado. Y sabemos que my cookies es nuestro objeto. Ya, entonces vamos con la oración en voz pasiva. My cookies, habíamos dicho que es nuestro objeto y aquí en este caso pasa a ser el sujeto. También está en plural.
Y después viene el verbo to be. Como este está en pasado, este tiene que estar en pasado, was o were. ¿Por qué en este caso utilizamos were y no was? ¿Ya? Porque cookies es plural, entonces esta de aquí no nos sirve. Vamos después con el verbo eaten. Habíamos dicho que este verbo tiene que estar siempre en participio. Es el participio del verbo eat. ¿Ya? Siempre, siempre, siempre tenemos que poner después del verbo to be el participio. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo. Tom and Max ate 5 hot dogs. ¿Ya? Ate es nuestro verbo y está en pasado. 5 hot dogs sería nuestro objeto. ¿Qué pasaría a ser nuestro sujeto? 5 hot dogs. Después, como este está en pasado, tenemos que agregar el verbo to be en pasado, were. Y no was porque se están comiendo 5 hot dogs, es un plural. Después, este verbo vamos a poner su forma en participio, eaten, by Tom and Max. Otra oración. We arrested the thieves. Nosotros arrestamos los ladrones, ¿ya? Arrested es nuestro verbo y está en pasado. Si se fijan, está con ed. Está en pasado, es un verbo regular. The thieves, los ladrones, este pasa a ser nuestro sujeto. Entonces, nuestro sujeto va al inicio, the thieves. Como este está en pasado, tenemos que agregar el verbo to be en pasado. Puede ser was o puede ser were, pero en este caso, como es thieves, es plural, nosotros agregamos el were. Luego, este mismo verbo lo vamos a poner acá, arrested. Como es un verbo regular, la forma en pasado y la forma en participio es exactamente la misma. The thieves were arrested. Otra oración es, my mom prepares an amazing cake. Ya, prepares es nuestro verbo y si se fijan aquí va una S, por lo tanto está en presente. Está en presente simple. Ya, an amazing cake es nuestro objeto que va a pasar a ser nuestro sujeto. An amazing cake. Luego viene el verbo to be, como este está en presente, este verbo tiene que ir en presente. Luego este verbo de acá tiene que ir en participio. Este también es un verbo regular, por eso solo le agregamos la D. Y el último ejercicio es Marcela buys the newspaper. Buys es presente simple, the newspaper es nuestro objeto, the newspaper pasa a ser nuestro sujeto, como este está en presente, nos queda el verbo to be is. Después, este verbo, el verbo buy, tenemos que buscar la forma en participio y la forma en participio es bought. ¿Ya? Ahí tenemos una comparación entre la voz pasiva y la voz activa en presente simple y en pasado simple. Aquí se fijan que tenemos el verbo break y aquí el verbo broke. Aquí tenemos el verbo is y aquí el verbo was. Pero broken es exactamente el mismo. ¿Ya? She opens the door. Este está en presente, sabemos porque tiene la S. Cuando la pasamos a voz pasiva, aquí ya no nos importa she. Aquí lo que nos importa es que la puerta está abierta. ¿Ya? Entonces, the door is opened. Como este está en presente, el verbo to be va en presente. Y en el pasado simple sería she opened the door. Entonces, en voz pasiva sería the door was opened. So that's it for this class. Take care. See you soon. And if you have any doubt or any suggestion, you can write me. Okay, bye.